nueva biblioteca del niño mexicano. Los cadetes navales abren fuego. La intervención de 1914. Por David Martín del Campo. Fue un despertar insospechado. Corría el año de 1914 y aquella mañana los habitantes de Veracruz miraban hacia el Golfo con escalofrío. No se trataba de un norte más que golpeaba la costa con sus rachas de tormenta. El amanecer de aquel martes 21 de abril era distinto porque en los confines del horizonte se adivinaban las siluetas de muchos barcos de guerra. Por aquel tiempo, México vivía un episodio más de la revolución iniciada por Francisco I. Madero 4 años atrás. Y si no estábamos en guerra contra ningún país, entonces, ¿por qué se aproximaban aquellos acorazados en actitud hostil? En el transcurso de la desventurada fecha, los veracruzanos irían comprendiendo la gravedad de los hechos. Ciertamente que aquellos eran días de extrema confusión. El general Victoriano Huerta se había apoderado del gobierno luego de eliminar al demócrata Madero y ahora enfrentaba a los ejércitos en rebeldía de Venustiano Carranza, Pancho Villa y Emiliano Zapata, que buscaban restablecer el orden constitucional roto por el golpe de Huerta. En esas circunstancias fue como el gobierno de los Estados Unidos, inquieto por el rumbo que pudieran tomar las cosas al sur de la frontera, decidió enviar a su flota de guerra para presionar a los contendientes. Y lo hizo de la peor manera. Con el pretexto de un incidente protagonizado por un grupo de marineros estadounidenses en el puerto de Tampico, y a fin de evitar el desembarco de pertrechos para el gobierno de Huerta, ese martes de abril, el presidente Woodrow Wilson desplazaba en una acción conjunta 45 navíos entre acorazados, torpederos y buques de transporte hacia el principal puerto mexicano con el fin de ocuparlo militarmente. Poco antes de la operación, un representante del almirante Frank Fletcher, que capitaneaba la flota, dio aviso al general Gustavo Mas, comandante del 19º Batallón en la zona, de la inminencia del asalto. Así que a las 11 de la mañana, cuando los primeros marines desembarcaban en el muelle, los soldados de Mas, que estaban a las órdenes del dictador, ya habían desalojado la ciudad a fin de evitar un derramamiento de sangre. De modo que no hubo fuerza militar suficiente que repeliera la ocupación. La columna de federales había partido hacia Tejería, 14 kilómetros tierra adentro, de modo que los primeros desplazamientos del invasor fueron como un paseo. Sin embargo, en ese momento corrió la voz de alarma en la escuela naval. ¡Nos están invadiendo los yanquis! Y el centenar de cadetes que aún permanecían en el cuartel se asomaron por las ventanas. La academia está muy cerca del muelle, y desde la azotea muchos pudieron comprobar el desembarco de aquellos primeros marines, ataviados con sus uniformes color caqui y su sombrero tipo vaquero, con fusiles y mochilas de campaña. Era la hora de actuar, de modo que el comodoro Manuel Azueta organizó la resistencia y de mano en mano pasaron mosquetones y cartuchos. En eso se comenzaron a escuchar los primeros disparos en el muelle fiscal. En los días anteriores, ante el rumor de la intervención, se había organizado una pequeña fuerza de voluntarios, a la que se unieron los reos que fueron liberados del presidio de San Juan de Ulúa y que eran llamados por su uniforme los Rayados. Muchos de ellos participaron activamente en la defensa, aunque algunos aprovecharon para darse a la fuga. Mientras tanto, en la bahía,
Las torretas de los acorazados Texas, Minnesota, Florida, Utah, Missouri, Dakota y Mississippi ya apuntaban sus cañones hacia las zonas de mayor beligerancia, al tiempo que modernos hidroaviones sobrevolaban el puerto para hacer observaciones estratégicas. Fue cuando desde la escuela naval comenzó el fuego de la fusilería. Los cadetes, emulando a los del castillo de Chapultepec 66 años atrás, habían llevado mesas y colchones a las ventanas para formar parapetos desde donde disparaban contra el invasor. De uno y otro lado empezaron a caer los heridos, y fue cuando una bala quitó la vida al cadete Virgilio Uribe, apostado en una de las ventanas. El tiroteo fue haciéndose más y los marines seguían desembarcando en los muelles. En eso comenzó a escucharse el tableteo de la ametralladora que habían dejado los soldados del general Mas. Era el cadete José Azueta, hijo del comodoro, quien se había instalado en la calle aledaña al cuartel, y desde ahí lanzaba ráfagas de balas contra los sorprendidos invasores. A esas descargas comenzaron a sumarse las de los francotiradores veracruzanos que disparaban desde edificios y azoteas, además de los soldados rezagados del 19º Batallón que decidieron presentar combate desde algunas esquinas. Entonces se inició el bombardeo de los acorazados, que duró casi una hora, ensañándose contra los edificios del centro. Todo fue más confuso y con las explosiones comenzaron a contarse las primeras víctimas entre la población civil. Junto a la escuela naval, mientras tanto, el teniente Azueta seguía disparando hacia el muelle, que debió ser abandonado por el invasor. Sin embargo, no tardó en quedar herido. Una bala le había dado en una pierna, pero aún así, él seguía disparando metralla contra los yanquis. A poco, otra bala le hirió un brazo y ya le fue imposible continuar resistiendo. Fue cuando los proyectiles del acorazado Preyre comenzaron a hacer blanco en los muros del cuartel, lo mismo que otras edificaciones cercanas. Ante la desproporción del ataque, los cadetes decidieron abandonar el cuartel por la parte trasera. La batalla duró hasta el atardecer, pero cada vez con menor intensidad. El parte de guerra indicaba que 22 marines habían muerto ante la mira de los veracruzanos, además de medio centenar de heridos, mientras que más de 170 defensores habían caído en la refriega, entre ellos los cadetes Uribe y Azueta.